su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Yo no sé ustedes, hermano, pero yo estaba allá atrás y cuando usted me ve paseando es porque la presencia de Dios me cubre. Puede ser de toda enviación o todo lo que el enemigo quiere contra mí. Oh, mi alma te Gloria adora, a Dios. Jesús. El que no tiene ataque se tiene que revisar. Gloria a Jesús. Aleluya. Se tiene que Mi alma revisar. te adora. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Eres santo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria. Vive Cristo. Aleluya. Vamos a estar teniendo la palabra. Te adoraré. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Apague su alabanza. Gloria a Dios. Aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Con varios amén. Comienzo. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo digo amén también. Dice así. Y vino Jehová y se paró y llamó como la otra vez a Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues a Elí y a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la descubra. Así te haga Dios, aún te añada. Si me encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin cubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le parezca. Samuel creció, gloria. y Jehová estaba con él, y no dejó caer la tierra de ninguna de sus palabras. Gracias, Padre, por tu palabra. Tus palabras que son benditas y verdaderas, Señor. Tu palabra que es la verdad, Señor. Tu palabra, Señor, que nos revela lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Venos aquí, Señor. Sea tú, Señor, hablando a tu pueblo, como hablaste a mi vida, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, en este momento, Señor, voy botando Señor, que quiere turbar la mente y los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a predicar bajo el tema, no te descuides como Elí. No te descuides como Elí. Gloria a Jesús. ¿Por qué no te descuides como Elí? Sabemos que el descuido en la vida del creyente puede ser fatal. Puede ser que pierda la visión de Dios. Pueda perder la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay descuido, no hay oración. Cuando hay descuido, no hay esa ambición de ir a la iglesia cada día que hay culto.
pierde la visión de meterse íntegramente con Dios. En lo cual podemos ver que Samuel, le habló a Elí. Y él dijo a esa palabra que Dios le mandó a través de Samuel, que el Señor le parezca. Hermano, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Porque algunas veces el Señor te habla a ti como a hijo. El Señor te disciplina, en la cual Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos vayamos a esa patria celestial que fue a ser Jesucristo para cada uno de los creyentes. Podemos ver que muchas veces el Señor le habla a cada uno de nosotros, le habla a su pueblo, y algunas veces nos hacemos lo indiferente. Algunas veces decimos, como dijo Elí, que se haga lo que el Señor pida, pero no pensamos que el Señor, si proclama juicio contra nosotros, el Señor, si uno se humilla ante el Señor puede cambiar ese juicio en bendición. Podemos ver un ejemplo como Nínive, que Nínive era un pueblo que estaba en violencia, que estaba contra rebelión contra Dios. Y a pesar de que Jonás no quería ir a Nínive, porque Dios le dio una palabra, Gloria a Dios. Jonás fue allá y le predicó y le dijo lo que venía si no se arrepentía. Pero ¿qué hizo el rey? El rey, cuando él oyó que era Jonás, que no era un profeta cualquiera, cuando él oyó que era Jonás, dijo: no, es un profeta de Dios. Entonces reunió a todo el pueblo, y al reunir todo el pueblo que se humillaron ante Dios, Dios cambió el panorama. Pero lo que le pasó a Samuel, lo que le pasó a Elías y a sus hijos, ellos no quisieron humillarse ante Dios, porque el Señor se lo había advertido a Elías. Cuando él se lo habló mediante el profeta Samuel, que era un muchacho, todavía no se le había llamado profeta, se le llamó profeta después que le dijo a él. ¿Ustedes me entienden? Amén. El Señor se lo había advertido antes de que él le había dado esa visión a Samuel. ¿Por qué se lo dijo a Samuel? Porque era un muchacho que estaba siempre en el templo, siempre estaba guardando la cosa de Dios. Aunque él veía que aquello que tenía la potestad de dirigir la palabra de Dios, como los hijos de Elí, él no se contaminó. Él veía como los hijos de Elí fornicaban, hacía cosas extrañas dentro del templo, en el cual Dios se lo advirtió mediante un hombre que no tiene nombre aquí en la palabra. Si podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 27, dice: vino un varón de Dios a Elí y le dijo, es decir, que no tiene nombre, es decir, que pueda venir una persona aquí de renombre, de que nadie lo conozca, a decirle tanto a los líderes como a los miembros lo que el Señor quiere para con nosotros. Gloria a Jesús. Porque el Señor, por más un ejemplo que nosotros pintamos lo que somos, pero nadie engaña al Señor. Nadie puede engañar al Espíritu Santo. Amén. Dice: y vino un varón de Dios a Elí y dijo: así ha dicho Jehová, Gloria. no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre los de la tribu de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, Gloria. y llenase la efod delante de mí. Y di a la casa de tus padres toda la ofrenda de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, porque yo mandé ofrenda en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando a lo principal de toda ofrenda de mi pueblo.
Es decir, que Elí honraba más a sus hijos que lo que le había dicho Dios. Y cuando pasa esa situación en que nosotros honramos más al que está a nuestro lado y a Dios, nos ponemos en contra de Dios. Porque si decimos que Dios está en nuestro primer lugar, porque nosotros nos llevamos de todas las cosas, le decimos amén a todas las cosas sin muchas veces escudriñar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Podemos ver que el pueblo se estaba dando cuenta de lo que hacían los hijos de Elí, porque los hijos de Elí, dice su palabra, que eran sacerdotes. Si podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 3, dice su palabra: y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fine, sacerdotes de Jehová. Es decir, que ellos eran líderes también. Cuando vemos que los líderes están haciendo aberraciones, están haciendo cosas que no le agradan al Señor, en lo cual el pueblo no se revela, Dios le manda a alguien para proclamarle la verdad de lo que está sucediendo. Dice aún así que Elí se descuidaba en muchas cosas. Tal vez a lo primero cuando Dios lo llamó, porque cuando Dios lo llamó fue después de Sansón, de lo que había acontecido de lo que había acontecido a Sansón, y Dios lo llamó desde esa tribu de Elí, lo escogió a él para ser un sacerdote, sumo sacerdote y el juez de Israel. Es decir, que él tenía en su mano el tesoro de Dios, su pueblo, en el cual lo tenía que dirigir como Dios quiere que cada uno de nosotros dirijamos lo que el Señor nos pone en nuestra mano. Amén. Y podemos ver que el pueblo se quejaba contra él, pero él hizo caso sumiso. Por eso yo le doy gracias a Dios por estar aquí, por tener de frente este pastor, Gloria a Jesús. que a través de lo que él ve, es lo que quiere un bien para nosotros, y él quiere que cada uno de nosotros logremos tener el galardón. Porque recuérdate que esto no es para el que corra, esto es para el que Mi alma quiere. adora a Dios. Este camino Gloria a Jesús. no tiene que ver quién es el que más Dios puso, o el que está lavando el baño, o el que está limpiando la iglesia. Esto consiste en perseverar. Oh, gloria. Dice que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Parece que aconteció de que Elí y sus hijos habían perdido el primer amor, como la iglesia de Éfeso, Gloria a Dios. en la cual se veían bien, pero le dijo: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, y si no te arrepientes, yo vendré a ti y quitaré tu candelero, es decir, el Espíritu Santo. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir hacia adelante. Y el Espíritu Santo es muy caballeroso, donde Él se puede entretecer hasta por lo que yo piense mal de la pastora. Amén. Se puede entretecer hasta como yo camino. Porque cuando Dios cambia, el que camina como un tigre, lo pone a caminar derecho, Como un cadete. Gloria a Dios. lo pone a caminar diferente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Cristo vive. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y podemos ver que Elí le decía a sus hijos lo que acontecía en el pueblo. Dice en el 22, pero Elí era muy viejo,
y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban en la puerta del templo, del tabernáculo. Y les dijo, Gloria a Jesús. oye lo que le dijo Elí, ¿por qué hacéis esto semejante? Porque yo oigo todo lo que el pueblo, vuestros malos proceder. No, hijo mío, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacer pecar al pueblo de Jehová. Él se lo dijo. Eres santo Dios. Pero lo primero que tenía que Aleluya. hacer Elí, como ya tenemos la mente de Cristo, en este tiempo, estamos bajo la gracia, pero todo el mundo cree porque estemos bajo la gracia, Gloria a hacer lo Jesús. que quiera, tiene que el Señor nos corrija. Gloria. Lo primero que tenía que hacer Elí, como lo que tienen que hacer muchos pastores y muchos líderes, es que cuando vean a líderes que ellos ponen en sus manos, cuando vean algo raro, sentado, sonría que Cristo le ama, sentado, Oh, gloria. porque Prepárate. él a decirle eso, se lo digo ya. Dios. Así el pueblo, cuando alguna vez el pastor le dice algo, se lo puede decir diferente, Gloria a Dios. porque Dios disciplina, hermano. Amén. Yo solo puedo decir por testigo, Dios disciplina. Amén. Porque cada vez que Dios nos da una disciplina en la cual no tenemos que matar nosotros mismos y negar a nosotros mismos. Gloria a Jesús. Muchas veces pensamos que vamos a estar un tiempo de refrigerio. No, es una guerra constante. ¿Por qué no decimos ese lema? La guerra contra el diablo continúa. Gloria a Dios. ¿Eh? Y si nos descuidamos, si nos dormimos, ahí viene el león. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Y ora. Para que no caiga en tentación. ¿Y por qué muchos de nosotros caemos en tentación? Porque se nos olvida lo que el Señor siempre nos ha mandado a hacer. Siempre nos estamos entreteniendo. Gloria a Jesús. Siempre nos estamos entreteniendo en cosas pasajeras. Gloria a En la Dios. cual yo digo que no es malo, pero te puede hacer turbar de la visión. Porque muchas personas durante el día hacen muchas cosas y cuando quieren hacer algo para Dios toman 5 minutos o 15 minutos. Yo me levanto de por la mañana, yo amanezco en una iglesia de por allá por mi casa. Desde que yo me levanto de una vez, me cambio, me voy para mi casa, me cambio y entro ahí mismo. Como mi papá vive ahí mismo, que tiene un trabajo. Pero yo Gloria a Dios. no va a decir 24 horas, porque hay un par de horas que nosotros dormimos. Pero yo siempre me mantengo en comunión. Yo trabajando siempre me mantengo en mi alabanza. Aún así, cuando yo trabajo, me llegan mensajes en mi cabeza. Y me llega algunas veces, mira, di una palabra a fulano. Porque no podemos estar descuidándonos, mis hermanos. Gloria a Dios. En esta pandemia podemos ver cómo muchos han caído, cómo muchos de nuestros hermanos, aún en este tiempo, que vinieron a los pies de Cristo, han caído y se han quedado ahí en el piso, en el cual lo tenemos que levantar. Porque si el Señor no levantó, ¿por qué no podemos levantar el otro? Gloria. Porque dice su palabra que Dios es paciente con nosotros. Dios es Gloria paciente a con Dios. nosotros, mi hermano. Porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces, los líderes, los pastores, Dios les da una paciencia. Porque lo que pasa en el pueblo, lo que pasa con nosotros, ellos se tienen que alguna vez que revolcar con el Señor, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero que no me escucha, no me oye. Gloria a Jesús. Pero algunas veces nos ponemos como él. Gloria a Dios. El Señor usa el pastor, mira, acércate a esto, mi hijo.
Y hacemos caso omiso a lo que el Señor le parece. El Señor va a obrar en su tiempo. Porque no es así, hay una parte que Gloria a Dios. el Señor va a hacer la parte en nosotros cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Porque el Señor no ha utilizado una vasija vieja para utilizarla como un instrumento. Gloria a Dios. Amén. A su nombre. Gloria a su Dios. nombre. Cristo vive. Podemos Aleluya. ver que en aquellos tiempos se había perdido la visión. Dice que lo que dice su palabra, que el que estaba más o menos metiéndose con Dios era Samuel. Porque dice en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión. Es decir, que la palabra de Dios en estos tiempos también está escaseando. Gloria al Señor. Solamente algunos cuantos es que están predicando la verdad. Es que están predicando sobre aquella persona que se dice que son y no lo son. Que está llevando al pueblo a esclavo otra vez, Gloria a Jesús. a pecar contra Dios. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Te amo, Aleluya. Cordero. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Te amo, Dios. Jesús. Vive Cristo. Y podemos ver que Dios llamó a su pueblo para que tengan líderes, para que prediquen su palabra como hoy, para que prediquen la verdad. Porque tenemos que cuidarnos de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas, de aquellos que se llaman pastores, de las cuales se olvidan de la palabra de Dios y dicen que usar cosas del mundo no es nada. Mi alma adora. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso dice en capítulo 2 de segunda de Pedro, que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirá encubiertamente herejías destructoras, y aún negará al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa los cuales la verdad será blasfemada. Es decir, que la palabra de Dios, no la palabra, porque la palabra de Dios no es blasfemada, es por nosotros que es blasfemada. Porque aquí algunos no quieren cambiar, quieren seguir atados, quieren seguir viviendo el viejo hombre, en el cual, cuando Dios entra en nuestra vida, hay una transformación tanto por dentro como por fuera. Y cuando no hay una transformación por fuera, es porque hay rebeldía por dentro. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Cuando hay una rebeldía por dentro, ¿se le importa ir a la iglesia o no? ¿Se le importa orar o no? ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Cuando uno viene a los pies de Cristo, hay algo que mi hermano Pablo hace en énfasis. Cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas hechas nuevas. ¿Por qué algunos dejan cositas viejas en su corazón? No van a ser nuevos. Por eso Pablo lo dice. Gloria. Si alguno está en Cristo. Es decir, que no todo está en Cristo. Que no todo lo que está en la congregación está en Cristo. Que hay una parte que es la cizaña, la cual va a corromper a aquellos que son tribus. Gloria a Jesús. Porque habrá muchas grandes iglesias, habrá pequeñas, Aleluya. Vive pero hay Cristo. muchos que retienen la sana doctrina, Gloria. a la cual no permite que ni siquiera la cizaña entre. Muchos dicen Gloria a que Dios. se agarran del versículo que dice que el Señor dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, pero no dice que en el mismo lugar, porque puede ser que hay una iglesia que es cizaña
y otra que el trigo. Y el trigo quiere surgir, pero la cizaña quiere empañar, quiere ensuciar el evangelio, quiere ensuciar a aquellos que son trigo. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Santo eres Dios. Gloria a Jesús. Alma te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Alabanza sea tu nombre. Hijo eres Dios. Podemos ver que el pueblo se quejaba con Elí. Se quejaba porque tal vez quería que cambiara a los líderes. Pero por Elí hizo caso sumiso. Por eso Dios levantó a un hombre, a Samuel. Dios está levantando a Samuel en estos tiempos. Dios está levantando en cada iglesia, en cada parte, a un espíritu que tenía Samuel, que era el Espíritu Santo de Dios, que tenía la visión, que tenía ese espíritu que lo redarguía en cada momento para hacer la verdad. Pero no podemos hacer caso omiso de que el nombre de Dios es blasfemado por muchos que no quieren cambiar, por muchos que tienen congregación que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que va en contra de lo que dice su santa palabra. Gloria a Dios. Amén. Porque podemos ver que en 2 de Pedro, en capítulo 18, dice: pues hablando palabra inflada y vana, seduce con concupiscencia de la carne y sus disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Es decir, que van a venir personas con palabras infladas, palabras vanas, que van a seducir a aquellos que sabemos que éramos del mundo y estamos viendo cosas en esa iglesia del mundo. Estamos viendo cómo el rap se ha entrado en muchas iglesias. Estamos viendo cómo el merengue se ha entrado. Estamos viendo que bachata casi mete todos los ritmos. Y como dice mi hermano el tiro, la más falta el gaga. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Entonces, Pedro nos advierte sobre estas cosas, en las cuales hay muchos que predican con palabras infladas, que predican de sus propias disoluciones, que su concupiscencia usted la ve, que predican libertad y ellos mismos son esclavos, Gloria a Dios. Aleluya. que predica que Cristo restaure y ellos mismos no son restaurados, que predica que Dios cambia y cuando usted lo ve, dice: ¿pero qué es eso? Porque de la manera que muchos visten, porque muchos dicen: no, porque la vestidura, por eso es un complemento, en la cual Dios desde el principio hasta ahora está redarguyendo a su pueblo. A su nombre. Gloria. Muchas de esas personas Cristo, aleluya. no pueden predicar allá en la 42 del Caputillo. Porque de que ven una persona que viene predicándole con una raya, con un pantalón roto, con un tumbado, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Por eso nos llaman locos, por eso nos aborrecen, porque nosotros nos guardamos, Gloria a Jesús. porque nosotros decidimos seguir a Cristo. A su nombre, Gloria. Gloria. a su nombre. Gloria. Por eso, hermano, Pedro nos advierte, oye como dice en su capítulo 19, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque es vencido por alguno que es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, que muchos predican libertad y ellos mismos son esclavos. Dice la palabra que el que siembra para la carne segará corrupción. Entonces, si nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que saber que tenemos que cambiar. No tan solamente porque los predicadores nos digan, sino que su santa palabra nos dice. Porque hay muchos que no han cambiado, porque es que no escudriñan la palabra. Dice como dice Pablo, tienen comezón de oír. Tienen comezón de oír.
A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Cristo. Aleluya. No cese su alabanza, hermano. Gloria a Jesús. Adoramos a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Sonría que Cristo le ama. Gloria a Dios. Sonría. Gloria. Que Dios me dio a mí primero. Aleluya. Sonría. Santo es el Señor. Por eso dice su palabra. Que Pablo lo dijo en aquel tiempo. Y se está viendo también en este momento, en este tiempo. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a fábula. Es decir, que muchos están apartados, muchos miembros están apartados, se está vistiendo como sea, Gloria a Jesús. porque no escudriña la palabra. Dice, tiene comisión de oír. Porque como ustedes saben que yo estoy predicando su palabra, porque yo me estoy guiando por lo que Dios me dio y también por lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Por lo que yo hablo, tiene que estar contemplada también en la palabra de Dios. Amén. Por eso que Gloria a Jesús. muchos dicen que dónde viene ese nombre, que la sana doctrina. Viene de lo que muchas veces Pablo, en todas sus cartas, nos ha hablado. Porque la sana doctrina es sana enseñanza, sin levadura, en la cual yo te tengo que predicar lo que dice la palabra, no lo que el mundo me ha dicho a mí. Gloria a Amén. Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y muchos se enojan cuando nosotros usamos la palabra mundana. Pero no es que la usamos para usarla, es que Pablo también la usó. En los cuales, gloria a Jesús, a su nombre, a su nombre. Gloria. Podemos ver que en Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todos deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que no es nosotros le queremos decir eso a la persona, a aquellos hermanos que andan desviados, sino que nosotros predicamos la verdad y la palabra es la que juzga. Muchas veces dicen, no, porque tú no me puedes juzgar, pero es que yo no te estoy juzgando, yo te estoy predicando la palabra y la misma palabra es que nos juzga, pero también nos da la solución, que nos apartemos de la cosa del mundo. Gloria a Jesús. Porque si amamos a Dios, ¿por qué estamos amando la cosa del mundo? Mío. Porque muchos dirán, pero nosotros estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, Todas las cosas las podemos usar en este mundo. Por ahí muchas cosas que no. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, gloria a Dios. Pero muchos predican con su propia concupiscencia, diciendo que muchas cosas se pueden usar, tanto ropa como muchas palabras. Porque de nuestra boca tiene que salir palabras de edificación, no palabras corrompidas, en la cual el pueblo pueda decir, Dios me habla, Dios me está corrigiendo, Dios me está molestando, pero yo sé que Dios me ama, Dios quiere que yo me enderece. Amén. A su nombre. A su Gloria a nombre. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero podemos ver que Elí no hizo caso sumiso. No agarró a aquellos líderes y los sentó y puso otro, o lideró él mismo. Porque en un tiempo lo hizo. Pero cuando se descuidó, viene el juicio de Dios contra esa persona. En lo cual Dios no quiere que el juicio de la ira de él caiga sobre nosotros. Amén.
podemos ver un ejemplo como el de Ezequiel, en el cual Dios mismo Santo es le envió el profeta Dios. Isaías y le dijo, mira, Gloria a Jesús. alístate que tú te vas, alístate. Y el profeta se va. Pero Ezequiel le dio mente a lo que el profeta le dijo. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo? Se humilló. Y antes de que el profeta saliera, le dijo Jehová a él, devuélvete. Y le dio 15 años más. Así Dios quiere que su pueblo, todo aquel que cayó, todo aquel que todavía le queda cosa del mundo, se humilla ante Dios. Porque su misericordia se renueva cada día, no solamente para la persona del mundo, sino para nosotros también. Porque es que vamos perfeccionando en lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso vino el juicio de Dios sobre la casa de Elí. Entonces, hermano, no dejemos que la ira de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Porque muchas veces le hablamos mal a alguien y nos vamos y le pedimos disculpas. Muchas veces uno piensa en darle un golpe a fulano, pero se nos olvida de que Dios ve todas las cosas. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿cuál fue el fracaso de Elí y sus hijos? Que vino juicio contra ellos. Y cuando él oyó que sus hijos se habían muerto en el campo de guerra, se fue para atrás y se Gloria a Jesús. Pero Dios no quería eso para él. Dios lo que quería es que se levantara, que pusiera orden en la casa, que pusiera orden en el templo. Gloria. Y eso es lo que no vemos en muchas iglesias, que no están poniendo el orden, que no están disciplinando, que no están doctrinando. Está dejando que el pueblo venga con todas las cosas al templo de Dios. Y le están dando oportunidad a muchos. Por eso, mis hermanos, no quitemos los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos han quitado los ojos de Jesucristo. Y por eso están cayendo otra vez en esclavitud. Porque quiere ser como fulano, quiere ser como la adoradora fulano. Ah, porque ella se viste así. Ah, pues eso no es nada. Y le voy a decir algo. Que eso el Señor me lo dijo el año pasado. Que hay una palabra que ha surgido desde el mismo infierno, que el Señor lo reprende. Esa palabra que se está introduciendo en todos los lados es que es nada, es nada. Ustedes ven que ustedes reprenden algo, amonesta a alguien y dice, por eso no es nada. Como yo escuché a un pastor en una entrevista que dice que la masturbación no es nada. Donde ahí mismo el Espíritu Santo me introdujo ese versículo que dice Pablo, el que peca contra su propio cuerpo le es pecado, el que fornica contra su propio cuerpo. Y entonces se está contradiciendo y me nos está llevando a lo que dice Pedro, que muchos introducirán herejía al pueblo de Dios. Y aquel pueblo de Dios que no está viendo los ojos, que pidieron la visión, humíllese ante Dios o salga corriendo de ese lugar. A su nombre. A su Gloria a nombre. Dios. Gloria. Hoy yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios y porque Dios me conoce. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Por lo cual muchos se sorprenden que muchos saben dónde Dios me sacó. Y donde yo me congregaba, muchas veces yo no podía estar en comunión. Porque cuando entraba, veía cosas extrañas en la iglesia. En la cual yo decía, pero Señor, por y esto.
Pero Señor, por ese varón y ese afro. Y aún dándole la oportunidad en el altar. Olvidándose que muchas veces, abusando de la gracia del Señor, olvidándose lo que hizo el Señor cuando levantó a su iglesia, que mató 2 a la entrada de la puerta, por mentiroso, por engañador. Gloria. Santo. Pero muchas veces abusamos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene un límite en lo cual cada uno tenemos Gloria a Jesús. en nuestra vida espiritual. Un límite en la cual cuando Dios dice ya. Gloria al Señor. Porque Él es lento en la ira, pero grande en misericordia. Pero no se agarren de ahí, no se acuesten de ese lado. Amén. Aleluya. No se acuesten de ese lado. Te amo, Yo Dios. respeto a muchos pastores, a muchos hermanos, pero cuando yo veo pastores, líderes, dándole oportunidad, o viendo que entren al altar personas que están dando en su propia concupiscencia, es terrible, hermano. Es terrible. Gloria al Señor. Porque hay muchas personas que el Señor lo usa. No se puede decir que no, porque entre ese pueblo hay personas que necesitan una palabra. Pero ellos se han dado la dicha de que creen que están perseverando. En lo cual se olvidan que cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, que le dio la potestad de aullar contra serpientes y todo demonio. Muchos están alegres. Señor, pero tú no sabes. Y el Señor hace. Y un muchacho, pastora, mira, venimos full. Los demonios se ataban, mira, a nuestra autoridad. Señor, ¿por qué tú no te alegras? Le digo, mis hijos, no se alegren por lo que ustedes hacen. No se alegren. Procure de que su nombre esté escrito en el libro de la Biblia. Gloria. Mío. Eso es lo importante. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque algunos se cogen esa altivez cuando Dios lo usa en momentos determinados y se van al mundo así Mío. y se olvida de que el Señor lo está esperando con los brazos abiertos para volver a utilizar con unción y Gloria a poder Dios. a su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Y oro por todos esos pastores, porque ¿qué le está pasando como Elí? Le está pasando como Elí, mis hermanos. Porque hay algunos que se guardan ellos, además ellos, yo. Pero en mi casa, y mi familia, lo que Dios me pone en mi mano, el remanente que Dios nos pone en nuestra mano. Yo nada más me tengo que guardar, no, Señor. Dios nos pone algo, un remanente en nuestra mano, es para dirigirlo y disciplinarlo bajo la doctrina que está en la palabra de Dios. Amén. A su nombre. A su Gloria. nombre. Y Gloria. tenemos que cada día que Dios nos da, acercarnos cada día más a Dios y no descuidarnos nuestros hermanos. Y aquellos que se descuidaron, cada día que Dios les da es por su misericordia. Pero recuérdense Vive Cristo. que Cristo viene. Aleluya. Cristo viene. Y solamente los que están aprobados delante del Padre van a subir cuando Gloria a escuchen su Dios. trompeta. Gloria al Señor. Y todo el mundo se Santo sorprenderá Señor. cuando Aleluya. muchos se queden alabando al Señor, creyendo que estaban bien, pero estaban caminando mal. A su nombre, a su nombre. Gloria. Por último, en Filipenses 3:18 dice Pablo, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, Pablo lloraba como alguno no había sido transformado todavía por Dios
y estaba dando mal ejemplo. Porque mis hermanos, la cruz de Cristo significa sacrificio. Cuando Cristo dice, vengan a mí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Santo es el Señor. Y en otro versículo lo dice igual, pero dice, sígame, cada día. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz. Gloria al Cordero inmolado. Pero hay muchos que quieren soltar la cruz. Gloria a Jesús. Nadie quiere sacrificarse en dejar cosas que están dentro de nosotros, en dejar cosas que se ven aún lejos de nosotros, muchas actitudes, que muchas veces somos respondones cuando nos están corrigiendo, que muchas veces estamos diciendo palabras que sabemos que son del mundo. Porque el Señor, cuando nos hace nueva criatura, es toda la cosa. No dice, algunas cosas son nuevas, dice, todas son hechas nuevas. Por lo cual, nosotros tenemos que cargar cada día nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Y aquellos hermanos que cayeron, vuelvan a tomar su cruz. Vuelvan, mis hermanos, porque Cristo vuelve. Yo algunas veces lloro delante de la presencia del Señor. Mire, ayer yo tuve una experiencia en la cual yo me tiré y sentí como el Espíritu Santo me agarró. Y yo sentí el dolor del Señor en mi corazón. Y me decía, porque mis almas muchas se están perdiendo. Porque nuestra alma le pertenece a Dios. Y una de las dos cosas, nuestra alma o va al cielo o va al infierno. Y todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué no podemos sacrificarnos nosotros mismos? Como leyó el varón, que somos un cuerpo, ¿qué? En sacrificio. Un culto racional. Cada día. Donde en el cuerpo de nosotros muere el Espíritu Santo. Y si dice que muere el Espíritu Santo, sabemos con qué lo podemos entristecer. Gloria al Señor. Así que luchemos por eso. Y también ayudamos a aquellos hermanos Gloria a Dios. que están luchando por eso, porque no es fácil. Yo en el 2018 tuve una caída en la cual nadie estaba ahí, pero sí Dios estaba ahí. Eso tenemos que entender todo. Sí Dios está ahí, porque dice su palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Pero el justo todo aquel que lucha por hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos que caminar como hijos de Dios, como santos, porque Dios nos ve santo. Porque santo es cuando Dios nos escoge y nos aparta de la cosa del mundo, nos proclama santo. En la cual Él dice en su palabra que andemos toda vuestra manera de vivir santamente. Así que, mis hermanos, cuando yo veo muchas veces en muchas iglesias que no quieren cambiar, no quieren reprender a muchos miembros, es porque los líderes están en la misma situación. Yo iba a traer un hermano aquí que se llama Víctor, en la cual yo le dije a él, yo estoy esperando el tiempo de Dios, en el cual Dios me dijo que jalara a la pastora, jalarla de aquí por si acaso, no una pastora por allá, en la cual ella reprendía, no permitía que nadie viniera con poloche en el altar, ni con falda rajada ni nada por el estilo, y tiene un tiempo que está permitiendo todo. ¿Ustedes me entienden? Por eso que dice que Dios va a levantar a Samuel en estos tiempos. Amén. Para hablar Gloria a Dios. lo que Dios le habló a cada cual, que Dios le dio un propósito, Dios le dio un ministerio. Porque hay muchos ministerios destruidos.
Pero uno de cada uno de ustedes, Dios le va a dar una palabra que lo va a levantar. Amén. En la cual Gloria a Dios. yo cuando veo personas que se guardaron en el momento primero y después ahora cambia, tú lo ves transformado. Dice, pero vean aquí qué es lo que pasó. Se descuidaron. Así que mis hermanos, no se descuiden. No se descuiden. Gloria. Porque tenemos un adversario que está esperando la mínima brecha para atar nuestra vida. Un aplauso a Cristo.